Continuamos con la clase de álgebra. Ahora vamos a estudiar la matriz de la transformación lineal. La idea sería ahora estudiar también otra forma de expresar una transformación lineal, que en este caso la llamaremos expresión matricial canónica. Hasta ahora estuvimos trabajando con la expresión funcional de la transformación lineal. Para ello vamos a leer esta proposición. Da una transformación lineal T definida entre dos espacios, Rn y Rm, existe una única matriz A de la forma M por N, tal que esa transformación se puede representar de esta manera. O sea que el transformado de B es igual a multiplicar la matriz A por el vector B. A esta expresión se la llama expresión matricial canónica de T. Y a la matriz A es lo que vamos a denominar matriz de la transformación lineal. Vamos a estudiar un ejemplo. Esta es una transformación que vimos en el video anterior. Es una transformación que va de R2 en R, donde a cada vector de R2 lo convierte en un vector de R3 de esta forma. Y esta sería la expresión funcional de la transformación lineal. Ahora lo que vamos a hacer es expresarlo en la forma matricial. Entonces, para poder, digamos, responder a esto de cuál es la expresión matricial, primero tenemos que definir cuál es la matriz de la transformación lineal. Entonces vamos a empezar con estos pasos. Sabemos que la expresión matricial responde a esta forma. Y el transformado de un vector B, en nuestro caso, nuestro ejemplo, sería el transformado de un vector de la forma x1, x2. Y ese transformado, lo que queremos hacer es expresarlo como el producto de la matriz A por el vector este de R2. En definitiva, este producto lo que tiene que hacer es devolvernos la forma que tenemos acá del vector imagen. Entonces, para ello, lo que nosotros tenemos que preguntarnos, digamos, en primera instancia, es qué tamaño o qué forma va a tener la matriz A. Y bueno, leemos otra vez la proposición, dice que si la matriz va de Rn en Rm, entonces si la transformación va de Rn en Rm, entonces la matriz va a tener un tamaño M por N. En nuestro ejemplo, la transformación va de R2 en R3. Entonces lo que esperamos es que la matriz A sea una matriz de 3 por 2. Entonces acá, bueno, afirmamos que A tiene que tener un tamaño 3 por 2. Entonces en lo que sigue, esa matriz A la vamos a reemplazar por una matriz genérica de 3 por 2. Acá utilizamos elementos con el nombre que querramos, ¿no? Pero en definitiva, lo que vamos a hacer es que el producto de esa matriz genérica por el vector de R2 nos va a quedar esta expresión, que en realidad sería la expresión del transformado de R2, del vector de R2. Ahora, igualando cada una de las componentes de estos dos vectores, que son el mismo, podemos sacar los coeficientes que serían los elementos de la matriz A. En este caso, el coeficiente A es igual a 1, porque es el coeficiente de x sub 1, y el coeficiente B sería 0, porque no aparece x sub 2 digamos, en esta primera componente. El coeficiente de x sub 1 sería c igual a 1, y acá d sería 1 también. E sería menos 1, y f sería igual a 3. Es decir que igualando los elementos de cada una de estas dos matrices, se obtienen, como dijimos, todos esos elementos de la matriz de la transformación que finalmente la escribimos de esta manera. Entonces, una vez que tenemos la matriz de la transformación, la expresión matricial de la transformación va a estar dada en esta forma, ¿no? El transformado de B se va a obtener multiplicando esta matriz por el SB que hayamos elegido. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Supongamos que tenemos la transformación que va de R3 en R3, donde a cada vector de R3 lo convierte en un vector de R3 de esta forma. ¿Cómo funciona esta transformación? Miremos. Digamos, el vector imagen va a resultar con la misma componente de la primera misma componente
que el vector de salida. La segunda componente también va a coincidir con la segunda componente de ese vector, pero la última componente va a ser siempre 0. ¿Cuál es la matriz A de la transformación? Nosotros lo que queremos es obtener una matriz que multiplicado un vector de R3 me devuelva este vector. Entonces, nuevamente, la pregunta en cuestión es ¿cuál es el tamaño de esa matriz? Como la transformación está definida de R3 en R3, según la proposición, entonces esta matriz va a ser de tamaño 3×3. Y bueno, yo acá la encontré, es esta matriz, y ustedes pueden verificar que si multiplico por este vector, un vector cualquiera de R3, obtengo justamente el resultado digamos, de cómo está definida esta transformación. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo obtener la matriz A simple vista y no hacer todos los pasos que hicimos en la diapo anterior. Pero bueno, tendremos que, si quisiéramos, después chequear justamente que el producto nos queda igual al transformado de cualquier vector, a esta expresión. Bueno, yo les cuento cómo yo lo saqué, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos la primera fila con el vector columna, lo que obtenemos es una combinación lineal de los elementos de ese vector, ¿no?, que estamos transformando. Entonces, en principio miro el vector transformado y digo, bueno, ¿cuáles son los coeficientes de esa combinación lineal? Que siempre son una combinación lineal de estos tres vectores. Entonces digo acá, bueno, el coeficiente de x sub 1 es 1. El coeficiente de x sub 2, como acá no aparece en la primera componente, es 0. Y el coeficiente de x sub 3 es 0. Ahora miro la segunda componente. El coeficiente de x sub 1, como no aparece, va a ser 0. El coeficiente de x sub 2 es 1. Y el coeficiente de x sub 3 es 0. Ahora, miro la tercera componente. El coeficiente de x sub 1 es 0, porque no aparece. El de x sub 2 es 0 y el de x sub 3 es 0. Entonces, tenemos esta matriz A de la transformación. Entonces, podemos chequear que justamente el producto de estas dos matrices me queda el vector transformado. Vemos otro ejemplo, ya a modo de ejercicio. Hallar todos los valores de K reales tales que se cumplan. Que, dada esta transformación, obviamente que aparece K en la matriz de transformación, se sabe que el transformado del vector 3 menos 2 es menos 5 menos 4. Es decir, que nos da como una transformación incompleta, pero sabemos que la imagen del vector 3 menos 2 es menos 5 menos 4. Entonces lo que vamos a plantear es, que si aplicamos la transformación al vector 3 menos 2, nos va a quedar el vector menos 5 menos 4. Eso es lo que sabemos. Efectuamos este producto, obtenemos este vector o esta matriz columna, y cuando igualamos componente a componente, lo que obtenemos es un sistema donde K resulta ser igual a 1, que sería la respuesta del problema, ¿no? O sea que para K igual a 1, esta matriz de la transformación sería 1, 4 menos 1, 1 medio, y cumpliría con esta condición. Volvemos entonces a la transformación que definimos recién, ¿no? La transformación que va de R3 en R3 y que el transformado de un vector de R3 lo manda a un vector de R3 donde la tercera componente es 0. Esta transformación, que la podemos enunciar así o la podemos enunciar como acá abajo, en vez de usar x sub 1, x sub 2 y x sub 3, podemos usar x y z. Es una transformación particular, ¿no? Vamos a ver geométricamente cómo funciona. Yo tomo cualquier punto del espacio, x y z, y mediante la transformación voy a obtener un vector del plano xy, como lo mostramos acá en el dibujo. Es decir, en el plano de ecuación z igual a 0, porque justamente cada uno de los vectores de R3 los manda a vectores donde la tercera componente es 0, o sea, al plano xy. Por ejemplo, si yo estoy acá parada en el punto 1, menos 1, 2, la transformación me lo va a convertir en el punto 1, menos 1, 0. Es decir, que si yo estaba por acá arriba, en 1, menos 1, 2, se proyecta hacia el plano
que comúnmente llamamos plano del piso, al punto menos 1, 1 menos 1, 0. Esta transformación es una transformación particular, se llama operador proyección o transformación proyección, que toma un vector del espacio y lo proyecta al plano XY. Este es un ejemplo de transformación lineal en el espacio, donde podemos, digamos, interpretar geométricamente. Ahora lo que vamos a ver son transformaciones lineales, pero en el plano. Es decir, que vamos a poder interpretar geométricamente algunas transformaciones particulares. Estas transformaciones se dan de R2 en R2. Una de ellas es la transformación que llamamos rotación, de un ángulo θ, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Esta transformación va a quedar definida a partir de esta matriz. Coseno de θ, menos seno de θ, seno de θ y coseno de θ. Eso quiere decir que dado un vector del plano, este se puede transformar en otro que se obtenga a partir de una rotación de un ángulo de pi sobre 3, por decir algún ángulo, con aplicar lo siguiente. Es decir, que si yo quiero obtener un vector que surja de una rotación de un ángulo de pi sobre 3 en sentido antihorario, reemplazo ese pi sobre 3 en la matriz de la transformación, en la matriz rotación decimos, y voy a obtener esta matriz. Y la transformación va a quedar definida o expresada en su forma matricial de esta manera. Si calculamos estos números, serían un medio menos raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y un medio. Es decir, que a cualquier vector de R2 que yo lo multiplique por esta matriz, voy a obtener un vector que resulte de rotar ese primer vector un ángulo de pi sobre 3 en el sentido antihorario. Vamos a ver cómo funciona en un ejemplo. Dice, sea el vector 3, 4, hallar otro que se obtenga mediante una rotación del mismo en un ángulo pi sobre 3 en sentido antihorario. Es decir, que voy a tener que utilizar la matriz de la transformación que definí en la diapo anterior. Y tomé en particular el vector 3, 4, justamente con este ángulo, porque es un ejercicio muy parecido a un ejercicio que apareció en la práctica de vectores. Entonces, lo que podemos hacer, ir mirando en el plano cómo se va aplicando esta transformación, ¿no? O la idea de esta transformación. El vector 3, 4 está acá graficado. Ese es el vector B, que es el vector 3, 4. Si nosotros le aplicamos la transformación, es decir, que si multiplicamos por esa matriz de rotación, lo que se espera es obtener un vector que se encuentre, digamos, mediante la rotación de pi sobre 3, en el sentido antihorario, por acá, ¿no? Sería un vector del mismo módulo, pero en otra posición. Cuando aplicamos la transformación, hacemos las cuentas, obtenemos que las componentes de este vector son dos componentes que son irracionales, que aproximadamente son menos 1,96 y 4,598. Es decir, que el transformado del vector B tendría coordenadas casi menos 2 en las abscisas y casi 4,5 en las ordenadas. Y ese sería el resultado. Por otro lado, vamos a definir otra transformación que podemos interpretar geométricamente, que es la transformación homotesia de factor K, donde K es un número real positivo, y a cada uno de los vectores de R2 los transforma en otros vectores de esta forma. Ese tipo de transformación puede ser una dilatación si el número K es mayor a 1, o puede ser una contracción si el número K es menor a 1. En definitiva, la matriz de la transformación en ambos casos sería esta. A veces puede aparecer que se pida una dilatación o una contracción en la dirección de alguno de los ejes, en la dirección X o en la dirección Y. En esos casos, la matriz A de la transformación estaría definida de esta manera. Si lo quiero hacer en la dirección de X, lo que voy a cambiar de esta, que es general, la K por el 1 en la parte de abajo, para que quede fija, digamos, la componente en Y. Y cuando quiera que la transformación sea en dirección de Y, voy a cambiar la parte acá de arriba por un 1, así me queda fija la parte, la componente X del vector.
Entonces vamos a ver un ejemplo. Hallar la expresión matricial de la transformación lineal del plano que produce una dilatación de factor 3. La expresión matricial sería de esta manera. Ya dijimos que eran transformaciones lineales en el plano que llevan vectores de R2 en R2. Entonces, esa transformación, mediante esta definición, quedaría definida justamente con esta matriz. Es decir, a cualquier vector de R2 que lo multipliquemos por esta matriz, vamos a obtener una dilatación de factor 3. ¿Cómo sería esto en el plano? Bueno, acá lo vemos en un ejemplo. Acá tengo un vector, que es el vector B, que es igual a 1, 2. Y si multiplicamos esta matriz por el vector columna 1, 2, vamos a obtener el vector 3, 6. Es decir, que este vector 1, 2, que se encontraba a cierta distancia del origen, se convirtió en este vector 3, 6, que se encuentra 3 veces esa distancia del origen. Ahora, si el ejercicio nos hubiese pedido la expresión matricial, pero en la dirección de X, entonces esa transformación estaría definida de esta manera. Es decir, ponemos 3 en el lugar de arriba y en el elemento de abajo ponemos el 1 para que quede fija la componente Y. Y lo mismo en la dirección de Y. Sería, digamos, de la manera contraria. Dejamos el 1 arriba y el factor lo ponemos acá abajo. Esas dos transformaciones sobre el ejemplo nuestro del vector 1, 2 se verían de esta manera. En la dirección de X, el vector 1, 2 se transformaría en el vector 3, 2. Y en la dirección de Y, el vector 1, 2 se transformaría en el vector 1, 6. Bien, hasta acá entonces el video. Continuamos en un próximo video.